Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí como siempre. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchas preguntas. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con Kerem Bürsin, Andersel, y un supuesto golpe que Kerem revela y que, según el título que están viendo, nadie se cree. Sí, así como lo leen. Este es un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y por supuesto, aquí en nuestro canal, queremos desglosar todo lo que sabemos, lo que se dice y sobre todo, ¿qué hay detrás de estas declaraciones que suenan tan impactantes? Antes de sumergirnos en los detalles, si son nuevos por aquí y les encanta estar al tanto de todo lo que sucede con sus celebridades favoritas, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este lío. El título es bastante directo y potente. Kerem Bürsin revela emotivo golpe de Andersel, no lo cree nadie. Esto inmediatamente nos genera muchísima curiosidad, ¿verdad? ¿Qué tipo de golpe podría revelar Kerem Bürsin sobre Andersel? ¿A qué se refiere con emotivo? Y lo más intrigante de todo, porque dice no lo cree nadie. Vamos a intentar poner un poco de orden en este torbellino de información y especulaciones. Lo primero que debemos aclarar es que hasta donde la información pública y las redes sociales nos permiten ver, Kerem Bürsin y Andersel mantuvieron una relación que fue muy seguida por los fans. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam y su química en pantalla traspasó la ficción, cautivando a millones. Su romance se convirtió en uno de los más comentados y adorados en Turquía y más allá. Sin embargo, la relación, como muchas en el mundo del espectáculo, tuvo su final. Y es precisamente después de su ruptura que surgen estas declaraciones tan llamativas. Según los rumores y algunas filtraciones que han circulado en foros y medios de entretenimiento, se interpreta que Kerem Bürsin estaría hablando de un momento de profunda tristeza o decepción, un golpe emocional, que sufrió por parte de Andersel. La palabra golpe en este contexto puede tener varias connotaciones. No necesariamente se refiere a algo físico, aunque tampoco se descarta por completo. Podría ser una palabra dura, una acción hiriente, o una situación que lo dejó profundamente afectado a nivel emocional. La palabra emotivo subraya que se trata de algo que tocó sus sentimientos de manera significativa. Ahora, ¿por qué esta frase tan fuerte de que nadie lo cree? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Posiblemente las declaraciones de Kerem, o la forma en que se han interpretado, chocan con la imagen pública que tanto él como Ande han proyectado, o quizás con lo que los fans esperaban de ellos como expareja. Si él revela algo que implica un daño o una traición por parte de Ande, y la gente no lo cree, significa que tienen una percepción muy diferente de ella. O tal vez Kerem no está expresando algo que se ajuste a la narrativa que el público ha construido alrededor de su relación. Podríamos estar ante varias posibilidades. Una de ellas es que Kerem, al hablar de este golpe emotivo, esté recordando un momento específico en el que, quizás, las cosas no terminaron de la mejor manera. Las rupturas, por sanas que sean, rara vez son fáciles, y a menudo hay momentos de dolor y malentendidos. Quizás Kerem está compartiendo una experiencia personal que para él fue muy significativa y dolorosa, pero que para el público, que solo ve la superficie, no encaja con la imagen que tienen de Ande. Otra opción es que tal vez las palabras de Kerem han sido sacadas de contexto o malinterpretadas. En el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, es muy fácil que una declaración se distorsione, se exagere o se convierta en algo completamente diferente a lo que originalmente se quiso decir. Si Kerem dijo algo en una entrevista, por ejemplo, y la forma en que los titulares lo presentan es sensacionalista, es comprensible que la gente no se lo tome del todo en serio. También es posible que el público, al estar tan acostumbrado a verlos como una pareja idealizada, simplemente no pueda concebir que uno de ellos haya podido causarle un daño emocional al otro. Los fans a menudo crean expectativas y fantasías sobre sus celebridades favoritas, y cuando la realidad choca con esas fantasías, puede ser difícil de aceptar. Los detalles específicos de este supuesto golpe son, hasta ahora, bastante vagos. No hay reportes concretos sobre una discusión acalorada, una infidelidad o una acción particularmente cruel. Lo que sí hay son muchas especulaciones y teorías de los fans. Algunos sugieren que podría referirse a la forma en que terminó la relación, o a algo que Ande dijo o hizo durante la separación. Aunque afectó profundamente a Kerem.
Otros, por el contrario, defienden a Ande y creen que la declaración de Kerem es una forma de llamar la atención o de desviar la atención de otros temas. Es importante recordar que las relaciones entre celebridades son, en muchos aspectos, públicas, pero a nivel personal, solo ellos conocen la verdadera dinámica y las experiencias vividas. Lo que nosotros vemos desde fuera es solo una pequeña parte de la historia. La afirmación de que nadie lo cree podría ser una exageración del titular, o reflejar una división real en la opinión pública sobre cómo interpretar estas declaraciones. Podríamos imaginar que Kerem, en un momento de reflexión, decidió compartir una experiencia que lo marcó. Quizás buscaba ser honesto sobre sus sentimientos, pero la recepción de esa honestidad no fue la esperada. La reacción de la gente de no lo cree nadie es, en sí misma, un fenómeno interesante. Nos habla de cómo construimos narrativas en torno a las figuras públicas y cómo nuestras propias percepciones pueden influir en nuestra aceptación de la información. Si analizamos la trayectoria de ambos actores, ambos son profesionales muy respetados en la industria. Hande Erçel es conocida por su talento y por su trabajo en diversas producciones. Kerem Bürsin también ha construido una carrera sólida y ha ganado una gran popularidad. Es precisamente esta imagen de personas decentes y talentosas la que podría hacer que a algunos les cueste creer que uno de ellos haya tenido un comportamiento que cause un golpe emotivo al otro. Quizás el golpe al que se refiere Kerem no es algo malintencionado por parte de Hande, sino más bien una consecuencia inevitable de ciertas circunstancias, una palabra que se malentendió, una decisión difícil que se tomó y que tuvo un impacto emocional. A veces las cosas que nos hieren no son actos de maldad intencionada, sino simplemente el resultado de la complejidad de las interacciones humanas. El hecho de que esto se esté discutiendo tan activamente en las redes sociales demuestra el gran interés que generan Kerem y Hande, incluso después de su separación. Los fans siguen muy de cerca sus vidas y cualquier declaración que hagan es analizada y debatida. Este titular, en particular, ha logrado encender la chispa de la controversia y la especulación. Una pregunta que surge inmediatamente es, ¿hay alguna fuente oficial para estas declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Ha hablado directamente él sobre este golpe emotivo? Si las declaraciones son de entrevistas, ¿cuál fue el contexto exacto? Sin tener acceso a la fuente primaria, es difícil juzgar la veracidad o la interpretación correcta de lo que se está diciendo. A menudo los medios sensacionalistas pueden tomar una frase fuera de contexto y crear titulares explosivos. Si Kerem realmente ha revelado algo así, la reacción de no lo cree nadie podría significar que la percepción pública de Hande es tan positiva que la gente prefiere creer que Kerem está exagerando o que hay algún malentendido. O alternativamente que Kerem no ha proporcionado suficiente información para que la gente pueda comprender la magnitud o la naturaleza de este golpe emotivo. Pensemos en la posibilidad de que Kerem esté hablando de un momento en el que sintió que Hande no lo apoyó lo suficiente, o que hubo una falta de entendimiento en un momento crucial. Estos son escenarios muy humanos que pueden ocurrir en cualquier relación, y que pueden dejar cicatrices emocionales. Si este es el caso, la frase «no lo cree nadie» podría reflejar una incredulidad generalizada en la capacidad de Hande para infligir tal dolor, o simplemente una falta de conocimiento sobre los detalles de su relación. También existe la teoría de que esto podría ser una estrategia publicitaria, aunque suena un poco cínico. A veces la controversia genera atención, y la atención, en el mundo del entretenimiento, se traduce en interés. Sin embargo, dado el tono que parece sugerir el titular, parece más probable que sea una revelación genuina, aunque quizás mal recibida o incomprendida. En definitiva, este título nos deja con más preguntas que respuestas. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la forma en que los medios construyen narrativas y la complejidad de las emociones humanas, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Lo que está claro es que este asunto ha generado un gran revuelo y seguirá siendo tema de conversación por un tiempo. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos al final de este fascinante y un poco enredado tema. Hemos explorado la intriga detrás del título Kerem Bürsin revela emotivo golpe de Hande Erçel no lo cree nadie, analizando las posibles interpretaciones, las reacciones del público y la complejidad de las relaciones entre celebridades. Hemos visto cómo un titular puede desatar un sinfín de especulaciones y cómo la imagen pública de una persona puede influir en la percepción de sus acciones. La verdad, como siempre, probablemente se encuentra en los detalles que solo los involucrados conocen, pero eso no nos impide analizar y debatir las diferentes posibilidades.
Esperamos que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a nosotros nos ha costado desgranar toda esta información. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible. Ahora nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que Kerem Bürsin quiso decir con este golpe emotivo? ¿Por qué creen que la gente no lo cree? Déjenos sus teorías, sus comentarios y sus impresiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también son fanáticos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o que simplemente disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!